Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos al cierre con los temas de la agenda informativa de este jueves, que como siempre lo dedicamos al mundo, a ver lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Y en estos días el foco principal está en Nueva York. Está teniendo lugar la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, con la presencia de múltiples mandatarios, jefes de Estado y de Gobierno, que están marcando el conjunto de temas que se discuten en el ámbito internacional. En esta semana, quizás el foco principal ocurrió el primer día en la inauguración de esta asamblea, donde el país receptor de todos los visitantes, Estados Unidos, pues acudió a través de su jefe de Estado, el señor Donald Trump. Hay una escena que se convirtió en viral. El señor Donald Trump, junto con su esposa Melania, pretendiendo subir la escalera eléctrica, ahí se quedó. Y luego ya en su discurso, ahí la tiene. Ahí ve usted, Melania ni dudó, vámonos para arriba. Pero el señor Trump dijo, ¿qué pasó? Bueno, está buscando meter a la cárcel al responsable de este incidente. Pero luego además le falló el prompter y tuvo que explicar: voy a dar este discurso sin el prompter, es decir, la pantalla transparente que usted ve ahí enfrente, que utilizan oradores diversos, políticos y demás, para no tener que poner sus hojitas en el escritorio y seguir el guión de su discurso. Bueno, ahí comenzó, pero eso fue el incidente. Quizás lo sustantivo es lo que dijo el señor Trump, que se fue, pero como chivo en cristalería, en contra de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Dijo que él había tenido que parar 7 guerras. La ONU no había tenido capacidad de hacer nada. Y uno se pregunta, ¿dónde estuvieron las 7 guerras que detuvo? Creo que se nos perdieron, ¿no? Tratando de encontrarlas, sí. Tratando de encontrar esas guerras. Aribel, más allá de Trump, pero bueno, comencemos un poco con esto. ¿Cómo ves este hecho de septiembre, siempre muy relevante, la Asamblea de la ONU? Exactamente, Enrique, y que me parece que esta Asamblea General en particular se ha convertido la más volcánica, la más explosiva y más polarizante. ¿Por qué? Por la coyuntura en que se está generando. Por un lado, este año las Naciones Unidas cumplen 80 años desde su creación, y es en el seno de las Naciones Unidas en la que es el presidente Donald Trump, en calidad no solamente de presidente de Estados Unidos, sino del país anfitrión de este encuentro tan importante, donde 193 voces se reúnen, pues donde lanza torpedos políticos a todo lo que da, que en un inicio, te he de confesar, yo pensaba que estaba escuchando un estado de la unión de Trump, hablándole a su base electoral, economía, la inflación, tirándole otra vez a Biden, que si él hubiera sido presidente en el mandato anterior, ninguna de las guerras hubiera suscitado, pero también aprovechó, por supuesto, para lanzar sus torpedos políticos, diciendo que Europa no debería de comprarle el petróleo a Rusia, y que también como India está financiando la guerra contra Ucrania, pues por eso le puso aranceles, y que posiblemente Ucrania pudiera recuperar los territorios que están en manos de militares rusos. Es decir, iba y venía con temas domésticos, con temas de política exterior,
Supuestamente iba a hablar solo 15 minutos y pues se prolongó durante casi una hora. Llegó molesto, sin duda, por estos incidentes que tú bien destacabas, que no deberían de afectar, pero sí se notaba cierta molestia al inicio de su discurso, sobre todo porque él habla un día después de que se cierra el reconocimiento de 10 países que se sumaron de domingo a lunes hacia Palestina. Entonces, él no perdió la oportunidad para inclusive decir que este reconocimiento que hace que ahora sean 157 países los que reconozcan a Palestina es únicamente una recompensa hacia Hamás. Y pues obvio esto permitió que al día siguiente el presidente de Ucrania, Zelensky, pudiera dar un discurso muy en su estilo, potente, con gran mensaje, donde aprovechó, pues claro, para lanzar sus alfiles directo hacia Putin. Pero creo yo que a lo largo de estos días lo que hemos visto es eso, discursos explosivos, lanzarse dardos unos a otros, no apostarle a la Carta de las Naciones Unidas, sino al contrario, tirarse, cuestionar. Trump decía que el cambio climático es la gran estafa a nivel internacional y que las Naciones Unidas no sirven para nada, dicho de otra manera, ¿no? Pero palabras más, palabras menos. Y ¿por qué no? El presidente de Chile pues aprovecha el momento, el espacio de su discurso para inclusive destapar las cartas y decir que Chile va a proponer a Michelle Bachelet, la expresidenta de dicho país, para que sea la sucesora del secretario general Antonio Guterres, que sabemos que por rotación geográfica pues ya le toca América Latina y el Caribe. Y ya veíamos, o sea, todavía ni siquiera concluye la Asamblea General, Enrique, y ya estamos viendo a una América Latina dividida, donde Lula da Silva va a apoyar a la ex vicepresidenta de Costa Rica, que también puede ser candidata a las Naciones Unidas. Por ahí, el día de hoy, al canciller mexicano escuché su discurso más lleno de 4T que de foro multilateral, donde decía que sí o sí, primero los pobres, y que sí o sí una mujer tenía que ser la próxima secretaria general del organismo, con lo cual sí coincido, pero obvio volteaba a ver a Alicia Bárcena, que estaba sentada muy cerca de él. Entonces yo digo, bueno, ella no le alcanza más que para ser suspirante. Hoy en día ella se ha quedado muy lejos de una silla tan amplia con tantas habilidades que se requieren, y sobre todo dudo mucho que Estados Unidos la pudiera respaldar, porque no olvidemos que quien esté en el asiento de secretario o secretaria general pues requiere que no haya ningún veto por parte de los 5 países miembros del Consejo de Seguridad. Y pues vaya asamblea, ¿no? Con muchas voces, muchos mensajes sumamente aguerridos, pero al final creo yo que no hay consenso, lo cual se vale, pero lo que me parece muy interesante es que esta semana no vamos a ver una declaración que mueva al organismo hacia, bueno, vamos a proponer una reforma, vamos a mover la Agenda 2030, a ver cómo va, vamos a buscar solución hacia las guerras. O sea, son discursos que se distancian de lo que es el corazón de las Naciones Unidas, inclusive hasta el rey de España también lo veíamos. Entonces, yo creo que el saldo a lo largo de la conclusión ya de estas Naciones Unidas que se acerca, pues habrá muchos desabores y muchos sabores amargos. Pareciera, Guido, como que esta dinámica le da la razón a Trump. Es decir, Trump dice, este organismo ya no es funcional para el mundo. Los países como Estados Unidos, yo como presidente tengo que intervenir para equilibrar. Obviamente es propaganda y es falaz, pero bueno, vende esa imagen. Pero la ONU, que como dice Aribela, ya en 1935 parecía ser la esperanza para evitar las guerras. No era la ONU todavía, sino la Liga de las Naciones. La Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones. La de las Naciones. Bueno,
pues como que va de salida, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva de esta asamblea en general? Sí, definitivamente el concierto de las naciones, que es la aspiración de la ONU, de las Naciones Unidas, lo que estamos viendo es que las naciones están desunidas y buscando sus propios intereses. Esta perspectiva de lograr espacios que vayan más allá de las fronteras y construir agendas globales para atender los problemas globales como el cambio climático, la migración, el rol de las mujeres, etcétera. Las metas de desarrollo del 2030 están siendo muy cuestionadas por una serie de políticos. Será interesante el caso de Javier Milei de Argentina, que es un buen exponente de la ideología antiglobalista, de ir contra la globalización, de decir por qué una burocracia internacional va a decir cómo debemos vivir cada uno de los países. Y hay la emergencia enorme, fuerte, peligrosa, porque cuando emergen los nacionalismos es cuando empiezan a no coincidir los objetivos comunes y vienen las fricciones. Entonces tenemos a grandes potencias como los Estados Unidos, como China, desde luego la India, y otros países como Brasil en su momento con Bolsonaro, la Turquía de Erdogan, países grandes, importantes, relevantes para el mundo, que están siguiendo agendas nacionalistas que van en contra del espíritu de cooperación, colaboración, metas compartidas y bien común que tiene la ONU. Entonces, como bien comentabas, Enrique, el ver el caos, el desorden, la cacofonía, la Torre de Babel que se encuentra en las Naciones Unidas, pues genera problemas. Interesante, de los pocos consensos, sí es el enorme trabajo de tantos países, ciento y tantos países que ya han reconocido al Estado de Palestina, y tan importante como que llega ahora Francia y la Gran Bretaña, países del Consejo de Seguridad, donde están todos por la solución de los dos estados, contra exclusivamente los Estados Unidos, que sigue defendiendo la posición de Israel. Y sabemos que Netanyahu todo quiere menos dos estados, y lo declara y lo dice y lo pone firme. Entonces, dentro de los pocos consensos que bien señalaba Aribel se logran, sí hay una cargada muy fuerte a favor de Palestina. Y hoy declara Donald Trump que no va a apoyar a Israel en que sigan teniendo un avance en los territorios ocupados de Cisjordania, ¿no? Entonces ahí esto es interesante porque ya se ve que tuvo en corto una conversación con los líderes, con países con los que tiene mucho interés de tener buena relación y muchos negocios, como es Arabia Saudita y los países árabes, Egipto, etcétera, donde al parecer le está poniendo ciertos altos a Netanyahu. ¿Qué nos deja hasta ahora, después de lo ridículo que es que es muy terrible lo que pasa en el liderazgo de Donald Trump, siendo Donald Trump, que les reclamó que por qué no le dieron el contrato para construir el edificio de las Naciones Unidas, que les hubiera dado mármol en lugar de melanina ponderosa, que fue con la que construyeron la ONU? Es decir, en la principal tribuna internacional, el líder del país más importante del mundo, reclamándoles de por qué no le dieron el contrato para construir. Entonces, eso superfluo también descalifica y le quita altura a estas conversaciones y debates donde no se están poniendo sobre la mesa ideas importantes, sino intereses particulares, como el hecho de aprovecho la tribuna para pongo a mi candidata Michelle Bachelet, y cada quien jalando para su santo. Entonces, ante la crítica de un pensamiento antiglobalista, lo que estamos viendo hoy en la ONU es bastante problemático, porque no abona a fortalecer esta institución que aspira a generar una colectividad que respeta los valores internacionales, la ley y el orden en el mundo. Algunos dirían, Adolfo, que bueno, finalmente la ONU ha tenido éxito porque surge al final, perdón, me equivoqué, no es 35, sino 45, surge al final de la Segunda Guerra Mundial y ha evitado otra guerra global.
Sin embargo, también se puede argumentar que, bueno, sí evitó el conflicto global, no sé si la ONU u otras circunstancias como las armas nucleares, pero ha perdido funcionalidad. Uh-huh. Y el ejemplo de la pérdida de funcionalidad es lo que hemos escuchado. Uh-huh. Un personaje que está reclamando contratos por el edificio, imagínate, el presidente del país sede del más poderoso del mundo haciendo esta reclamación y haciendo la reclamación de que le quitaron el prompter, en fin, como que ya me imagino a Lito Moreno y a Fernández Noroña casi ahí en la tribuna. Bueno, cada quien hace lo que le da la gana, es una pasarela. Lo dices bien, la ONU funcionó como este elemento de descompresión política, de disuasión política, contexto de Guerra Fría, hubo mucha mediación, aparición de países alternos, los no alineados, pero yo creo que la ONU empezó a tener problemas cuando proliferaron otros mecanismos alternativos para solucionar problemas que atañían o que pueden darle sentido a la ONU o le daban sentido a la ONU. Estoy hablando del G7, estoy hablando G8 en su momento, G20 hoy en día, estoy hablando de los BRICS, estoy hablando de ASEAN, que tiene una historia muy particular en Asia, y por supuesto el mecanismo de cooperación de Shanghái, el organismo de cooperación de Shanghái. Estos organismos paralelos que no son vinculantes han funcionado para tener un foro alterno que la ONU no da. ¿Y por qué no lo da la ONU? Porque prácticamente ya no es funcional. Lo dijo hoy el canciller mexicano de la Fuente, que me parece que tuvo una muy buena intervención. No comparto lo que dice Aribel, porque él está estableciendo la necesidad de una reforma a Naciones Unidas y una reforma al Consejo de Seguridad de los miembros permanentes, el tema del veto. Nadie habla de eso porque a partir de los intereses muy particulares se está reestructurando la geopolítica, la geografía internacional. Entonces, hasta que no se toquen esos temas y la anexión o la incorporación de nuevos actores internacionales que tienen peso en el Consejo de Seguridad de los miembros permanentes, esto no va a terminar. La ONU se ha convertido en lo que desafortunadamente en los pasillos se dice que son los diplomáticos de cóctel, que cobran mucho y tienen poco sentido de solidaridad bajo este esquema de el idealismo que caracterizó la Sociedad de las Naciones de Wilson, los 10 puntos de Wilson, que desapareció y que se aisló a Estados Unidos y que posteriormente se recupera en el contexto de la Segunda Guerra Mundial o fin de la Segunda Guerra Mundial, y que le da origen a todas las estructuras internacionales que conocemos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el GATT, lo que conocemos hoy como MC, y entre otras. Entonces, el mundo cambió, estamos viviendo una transformación profunda de las categorías de análisis y de los fenómenos internacionales, y parecería que todo el mundo se da cuenta, menos los miembros de la ONU. No solamente la ONU, sino las cancillerías de los diferentes países que no se han ajustado a estas realidades, y lo digo porque se pensaría que la política internacional es la política internacional, pero la política internacional hoy en día está concatenada de muchos elementos como el comercio internacional, las finanzas, cambio climático, migraciones, que se ha hablado de migraciones y de la cual no se ha hecho mucho caso. La ONU ha tenido un papel fundamental en estos organismos que son hermanos, primos, y que de alguna manera han logrado neutralizar o calmar algunos problemas, como lo pueden ser, como ya lo comenté, las migraciones, la Organización Mundial de las Migraciones y otros, la UNESCO, por ejemplo, que ya no recibe dinero de los Estados Unidos, entre otros. Entonces sí, estamos ante un panorama crítico. Estamos ante esta disyuntiva si vamos a seguir pensando desde una perspectiva idealista o nos vamos a ir por el realismo político, que es el que quiere utilizar el señor Trump, y vaya la comparación, pues no solamente el señor Trump, si nos vamos al otro lado del mundo, pues también hay actores políticos que están pensando exactamente igual. Como dirían en la Cámara, para alusiones personales, Aribel, la participación de Juan Ramón de la Fuente, quiero agregar un tema. ¿Debió haber ido la presidenta Sheinbaum a personarse a la Asamblea? A mí me hubiera encantado que fuera, no por mí, sino por el presidente, o sea, por la figura presidencial, de que México está
intentando retomar los espacios a nivel internacional que ha venido perdiendo, ¿no? Son grandes oportunidades de tener en los pasillos, en las comidas, charlas informales con algunos homólogos y el hecho de que haya decidido sin causa justificada desde mi punto de vista, pues es una oportunidad desperdiciada. Y esto creo yo que hace aún más, no solo la ausencia de ella, sino de otros líderes, el que veamos por un lado que el multilateralismo está en decadencia y sin duda creo yo que las Naciones Unidas hoy por hoy están en una etapa de terapia intensiva para reformarla de forma, de fondo y de que puedan entre los 193 países miembros, ver de qué manera esto se tiene que cambiar, porque seguir igual es seguir teniendo los mismos resultados. Las fronteras han cambiado, los problemas globales se han amplificado, hay nuevas crisis, hay nuevas dinámicas a nivel internacional que ya no responden a cómo estaba creada o configurada desde 1945. 8 décadas después, me parece que urge una reingeniería de fondo. Guido. Sí, yo dos cosas sobre el discurso del canciller de la Fuente. Difiero con Adolfo, creo que lo pudo haber hecho en ChatGPT, ¿no? Es decir, pudo haber dicho lo básico. A ver, ¿qué tengo que decir que para quedar? Oye, pues que las mujeres, que la reforma a la ONU, que la pobreza, tal. Cumplió un papel con un discurso de lo esperado, ¿no? No hay novedad, no hay posición, no hay fortaleza para influir en nada. Es simplemente cumplir correctamente con el papel. Un ejemplo que quiero dar es una llamada viral que se hizo, que de repente Macron no podía pasar en Nueva York, ¿no? Y le habla a Trump, oye Donald, no puedo pasar, a ver si te alivianas. Oye, por cierto, vamos a hablar con los catarís para ver, es decir, la importancia de que un líder de un país asista a estos lugares es para empezar a construir relaciones personales y vínculos con los otros jefes de Estado. Es muy importante que estén. Esas ausencias son relevantes. Tenía un querido amigo, teníamos una empresa en común, que era el inventor de las relaciones públicas desde el aislamiento, ¿no? Es decir, no puedes hacer eso. Tu responsabilidad como líder de un lugar es salir y representar y conectar y vincularte. Entonces, a la pregunta concreta de si la presidenta debía haber ido, sí, definitivamente, y ya había tenido algunas presencias internacionales distintas al aislamiento rotundo que tuvo el presidente López Obrador, y entonces la respuesta sería sí, definitivamente, porque tiene que tener esa construcción de relaciones para algún día levantar el teléfono y decir, oye, me están estorbando aquí, vamos a platicar. Eso se construye necesariamente en el contacto personal. Adolfo, finalmente. Bueno, pues pues tenemos una forma diferente de ver el mundo, eso está claro. Los mandatarios tienen que atender las necesidades del país. México está pasando por una situación muy compleja, no solamente por el paquete económico, sino también en temas de gobernabilidad. Las coyunturas son fundamentales y a veces se nos olvida. Pensamos que los mandatarios tienen que sacrificar la política nacional o la política interna por hacer la diplomacia de cóctel a la que se refiere. Para eso están los diplomáticos y los presidentes tienen tareas urgentes, y las tareas urgentes, pues nada más y nada menos, hoy se anunció una inversión de $4.500 millones o $4.000 millones de 500 dólares. Se anunció la compra del 25% de Banamex de un mexicano. Entonces no sé si eso no sea urgente y dejar al secretario de Economía para que lo atienda, en lugar de que un presidente pueda conducir elementos de desarrollo regional que van a traer más empleos y que van a traer otro tipo de gobernabilidad. Entonces, sí, efectivamente, los presidentes tienen que estar en los lugares clave, como la ONU. Por supuesto, septiembre es algo fundamental para las relaciones internacionales, pero cuando hablamos de la urgencia nacional por la cual me parece que está atravesando el país, y si no lo vemos, pues yo creo que estamos miopes, pues yo creo que la ONU pasa a un segundo término, y sobre todo cuando se habla de la reconfiguración y de la posible
no sé si vaya a desaparecer, pero si el Trump deja de dar dinero, porque hay que recordar cómo funcionan esos organismos internacionales, que son cuotas. Y si no hay cuotas y si no hay un esquema de gobernabilidad global, pues yo creo que por eso se justifican lo que acabo de comentar, la aparición de otros esquemas de cooperación y de defensa de los intereses de los países. No sé si el secretario de Economía le hubiera gustado más bien estar en Nueva York representando al país, Probablemente. Cosa que le encanta. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos aquí al cierre.